Solo es la criada, gritó mi nuera para que todos la oyeran. En su boda, hice un gesto con la mano y un camarero encendió la tele. Cuando todos vieron quién era yo, mi nuera simplemente se desmayó. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Nunca imaginé que después de 63 años de vida, estaría de pie en la esquina de una recepción de boda, agarrando un pequeño bolso de Walmart, sintiéndome más invisible que nunca. El salón de baile del Ritz-Carlton resplandecía con candelabros de cristal, rosas blancas y esa elegancia que denotaba dinero. Dinero de verdad del que nunca había formado parte, a pesar de ser la madre del novio. Mi hijo Neil lucía guapo con su smoking a medida. Su cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, estrechaba la mano de hombres con trajes caros que probablemente gastaban más en sus relojes de lo que yo ganaba en un año. A sus 38 años, se había convertido en todo lo que con tanto esfuerzo le había ayudado a conseguir. Exitoso, refinado, aceptado por la gente que importaba en esta ciudad. Pero mientras lo observaba desde el otro lado de la habitación, sentí un dolor familiar en el pecho. El mismo dolor que había cargado durante años. Al ver a mi hijo alejarse cada vez más de la mujer que lo crió, me alisé el vestido azul marino, el más bonito que tenía, comprado en liquidación en J.Penny hace 3 meses, específicamente para este día. Había pasado semanas buscando algo apropiado, algo que no avergonzara a Neil el día de su boda. La tela me parecía vulgar en comparación con la seda y el satén que me rodeaban, que usaban las mujeres que pertenecían a este mundo. Anne Ainsley se deslizaba por la habitación con su vestido de novia de diseñador, una imagen de perfección con su cabello rubio platino recogido en un elaborado recogido, diamantes brillando en su cuello y orejas. Era todo lo que yo no era. Joven, hermosa, refinada, nacida en una familia adinerada que solo había vislumbrado desde fuera, trabajando como secretaria durante 40 años para pagar los estudios de medicina de mi hijo. Llevaba 20 minutos de pie junto a la mesa de regalos, observando la celebración que se desarrollaba a mi alrededor, cuando por fin me armé de valor para acercarme a la mesa principal. Era hora de felicitar a mi hijo como es debido, quizás para tomarme una foto, algo que pudiera enmarcar y poner en la mesita de la cocina. Neil, cariño, dije en voz baja al acercarme, mi voz apenas audible por encima del cuarteto de cuerda que tocaba en la esquina. Se giró y por un instante vi un destello en su rostro. Era vergüenza, enfado. La expresión desapareció tan rápido que casi me convencí de que la había imaginado. Mamá, dijo con voz cuidadosamente neutral. ¿Te ves bien? La pausa antes de bien quedó suspendida en el aire como un juicio. Sentí las miradas de sus nuevos suegros sobre mí, fijándose en mi modesto vestido, mis sencillos pendientes de perla que habían sido de mi madre, mis prácticos zapatos negros de tacón con la punta desgastada. Quería felicitarlos a ambos, dije, volviéndome para incluir a Anne Ainsley en mi sonrisa. La ceremonia fue preciosa. Absolutamente preciosa. La sonrisa de Anne Ainsley era de esas que nunca se le asomaban a los ojos. Gracias, dijo con voz nítida y perfectamente modulada. Todo en ella era perfecto. Su postura, su maquillaje, la forma en que sostenía su copa de champán como si hubiera nacido para ello. Había traído un regalo. Un pequeño joyero que encontré en una tienda de antigüedades. No era caro, pero era precioso con intrincados detalles tallados y un interior de terciopelo suave. Había ahorrado durante meses para comprarlo pensando que sería algo especial, algo significativo. Tengo algo para ti, le dije a Ainsley, mientras buscaba en mi bolso. Pero antes de que pudiera sacar la caja envuelta, la expresión de Ainsley cambió. Su mirada recorrió la sala, observando a los invitados que empezaban a notar nuestra interacción. Personas importantes, gente adinerada, personas cuyas opiniones le importaban. Oh, eso no es necesario, dijo rápidamente alzando un poco la voz. Ya has hecho suficiente. Sentí que me ardían las mejillas. ¿Ya hiciste lo suficiente? ¿Qué significa eso? No había hecho nada más que ir a la boda de mi hijo. Cualquier cosa que Neil dijera en voz baja, pero ella no escuchaba. La conversación en las mesas cercanas había empezado a disminuir. Sentía más miradas dirigiéndose hacia nosotros, curiosas por la interacción entre la despampanante novia y la mujer mayor con el vestido rebajado. Mamá, dijo Neil, usando el tono formal que había adoptado años atrás. Quizás deberías buscar tu asiento.
La cena está a punto de empezar. Miré a mi alrededor y de repente me di cuenta de que no sabía dónde debía sentarme. Con toda la emoción y los preparativos, nadie me había dicho cómo estaban los asientos. Supuse que estaría en la mesa familiar, cerca de mi hijo, el día de su boda. ¿Dónde estoy sentada?, pregunté intentando mantener la voz firme. El rostro de Anne Ainsley palideció y luego se sonrojó. Volvió a mirar a su alrededor, a todos los rostros importantes que observaban nuestra conversación, y algo en su expresión se endureció. Solo es la criada, dijo en voz alta. Su voz se oyó por las mesas cercanas. Solo es la criada. Las palabras me impactaron como un puñetazo. La sala pareció inclinarse y sentí que se me iba la sangre del rostro. La conversación se interrumpió por completo. Todas las cabezas en las mesas circundantes se giraron para mirarnos. Anne Ainsley, dijo Neil con voz aguda y amenazante. Pero ella estaba presa del pánico, intentando salvar lo que consideraba un desastre social. Bueno, ella trabaja para nosotros. Ayuda en la casa. Pensamos que sería bueno incluirla, pero en realidad no debería molestar a la fiesta de bodas. Me quedé paralizada mientras la mentira se cernía sobre la habitación como una manta gruesa. Los invitados adinerados asintieron entendiendo, y sus expresiones pasaron de la curiosidad a una leve desaprobación. Claro, eso explicaba el vestido barato, el trato torpe, el simple regalo. Yo solo era la ayuda. Me pasé de la raya, me temblaban las manos al apretar el bolso con más fuerza. Tenía 63 años y la esposa de mi hijo me estaba despidiendo como a una sirvienta olvidada, delante de todos sus seres queridos. Neil no dijo nada. Se quedó allí plantado con el rostro inexpresivo, sin decir nada para defenderme. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No allí. No delante de esta gente que ya me miraba como si diera pena. En cambio, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Capté la mirada de un joven camarero que estaba cerca de la barra, ajustando el gran televisor colgado en la pared. Estaba mostrando una presentación de las fotos de compromiso de Neil y Ainsley, pero me había dado cuenta de que se podía cambiar a televisión en vivo. Levanté la mano ligeramente y señalé el televisor con la cabeza. El camarero, probablemente pensando que era alguien importante que le hacía una señal, tomó el control remoto. ¿Qué haces?, siseó Annie, pero no respondí. Los invitados a la boda seguían observando, susurrando entre ellos sobre la incómoda escena que acababan de presenciar. Algunos parecían compasivos, otros simplemente incómodos, pero todos observaban y estaban a punto de presenciar algo que lo cambiaría todo. El camarero pulsó el control remoto y las fotos del compromiso desaparecieron, reemplazadas por las noticias locales de la noche. Me quedé allí con el corazón latiéndome con fuerza, esperando el segmento que sabía que vendría, el segmento que revelaría exactamente quién era la criada. Anne Ainsley estaba a punto de aprender que llamar a alguien simplemente ayuda podía ser el mayor error de tu vida. De pie allí en ese opulento salón de baile, humillada y desestimada, mi mente se desvió hacia donde todo comenzó, al pequeño apartamento de 2 habitaciones donde crié sola a Neil, trabajando doble turno solo para tener comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas. Tenía 25 años cuando mi esposo murió en un accidente de construcción, dejándome con un hijo de 3 años y sin seguro de vida. En aquel entonces no había tiempo para el duelo, ni para el lujo de desmoronarme. Tenía un hijo que criar y cuentas que pagar. Así que hice lo que tenía que hacer. Acepté un trabajo de secretaria en Morrison & Associates, una pequeña firma de contabilidad del centro, por $40 a la semana, lo cual apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y mucho menos todo lo demás. Así que acepté trabajos extra, mecanografiaba manuscritos por las noches para escritores locales, hacía trabajos de costura y arreglos, y cuidaba a los niños del barrio los fines de semana. Vivía con 3 horas de sueño y café instantáneo, pero Neil siempre lo necesitaba. Cuando tuvo edad suficiente para ir a la escuela, me aseguré de que fuera la mejor escuela que podía pagar. Eso significaba trabajar horas extra cada semana, ahorrar cada centavo, comprar en tiendas de segunda mano y comprar comida genérica. Usé los mismos 3 vestidos para ir al trabajo durante años, rotándolos y remendándolos hasta que eran más parches que tela original. Neil era un chico inteligente, el más listo de su clase. Su profesora decía que tenía potencial, que podría ir a la universidad si empezábamos a planificar con tiempo.
Así que lo planifiqué. Trabajé turnos extra en la firma de contabilidad, acepté más trabajos de mecanografía e incluso limpiaba oficinas los fines de semana. Cada dólar que me sobraba lo destinaba a una lata de café escondida en el armario de mi habitación, el fondo para la Universidad de Neil. Pero a medida que crecía, empecé a notar cambios en él. Le daba vergüenza nuestro pequeño apartamento, mi ropa de segunda mano, que yo tomara el autobús mientras las madres de sus compañeros conducían coches bonitos. Cuando tenía 12 años, me pidió que lo dejara a una cuadra de la escuela para que los demás niños no me vieran. Mamá, no lo entiendes, me dijo cuando intenté hablar con él. Se burlan de los niños de familias diferentes. Diferente. De eso éramos pobres. Pero él no podía pronunciar esa palabra. Empecé a trabajar aún más duro. Decidido a darle todo lo que esos otros niños tenían, acepté un segundo trabajo como conserje nocturno en el hospital local, fregando pisos y vaciando botes de basura desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, y luego fui directo a mi trabajo diario en la firma de contabilidad. Estaba agotada todo el tiempo, llena de adrenalina y determinación. Pero las calificaciones de Neil eran excelentes y su fondo para la universidad crecía. A los 16 años, Neil consiguió su primer trabajo a tiempo parcial en un club de campo al otro lado de la ciudad. Empezó a volver a casa con historias sobre las familias adineradas que conoció allí, sus casas, sus coches, sus vacaciones en Europa. La forma en que hablaba de ellas con tanta admiración y añoranza me dolía el corazón. Señora, Harrison tiene un armario más grande que todo nuestro apartamento. Me lo dijo una noche con los ojos brillantes, como si estuviera devoto. Y van a enviar a su hijo a Harvard. ¿Harvard? ¿Mamá? ¿Te lo imaginas? Yo sí. Lo llevaba imaginando desde que tenía 3 años. Tú también irás a una buena universidad, le aseguré. Quizás no Harvard, pero sí un lugar maravilloso donde puedes llegar a ser lo que desees. Pero eso ya no le bastaba a Neil. Había probado un mundo que yo no podía ofrecerle, y eso lo había cambiado. Empezó a mentirles a sus compañeros de trabajo sobre dónde vivíamos, diciendo que teníamos una casa en un barrio mejor. Me encontraba a 3 cuadras del club de campo para que nadie viera mi coche destartalado. Lo peor fue verlo mirarme con una mirada que me partió el corazón. Vergüenza. Se avergonzaba de mí. De mis manos desgastadas y mi rostro cansado, de mi forma de pronunciar ciertas palabras, de mi ropa sencilla y mis zapatos prácticos. Yo era todo de lo que quería escapar. Aún así, seguí trabajando. Conseguí un tercer trabajo llevando la contabilidad de pequeños negocios los fines de semana. Vivía a base de sándwiches de mantequilla de cacahuete y sopa de marca blanca para que Neil pudiera comer bien. Remendaba mis medias y revendía mis zapatos mientras él se compraba ropa nueva para la escuela. Cuando llegó el momento de presentar las solicitudes de ingreso a la universidad, Neil tenía la mirada puesta en la universidad más prestigiosa del estado, la misma a la que iban todos los chicos ricos del club de campo. La matrícula era astronómica, más de lo que gané en 2 años, pero llevaba 15 años ahorrando. Entre el fondo para latas de café, algunas pequeñas inversiones que había logrado hacer y la ayuda financiera a la que él calificaba, apenas pudimos salir adelante. ¿Estás seguro, cariño?, le pregunté la noche antes de enviar sus papeles de matrícula. Hay otras buenas escuelas, algunas que podrían ser más asequibles. Me miró con tanta determinación, con tanta esperanza desesperada, que supe que no tenía otra opción. Mamá, esta es mi oportunidad, dijo. Así es como me hago alguien importante. Así es como me convierto en alguien importante. Las palabras no dichas se cernían entre nosotros. Alguien mejor que tú. Así que trabajé aún más duro. Pedí préstamos con mis pocos ahorros, conseguí más contratos de limpieza y vendí el anillo de bodas de mi madre para pagar sus libros de texto. Cuando Neil necesitaba dinero para actividades sociales, para comprar ropa adecuada que le quedara bien con sus compañeros adinerados, yo encontraba la manera de dárselo. Vi a mi hijo transformarse durante esos años universitarios. Su acento se volvió más refinado, su vocabulario más sofisticado. Aprendió sobre vino, arte y música clásica, cosas para las que yo nunca había tenido tiempo ni dinero. Se estaba convirtiendo en el hombre culto y educado que siempre soñé que sería. Pero también se estaba distanciando de mí. Para su último año, Neil apenas llamaba a casa.
Cuando nos visitaba, lo cual era poco frecuente, criticaba nuestro barrio, me sugería mudarme a un lugar más seguro y comentaba cómo podría mejorar si me esforzaba más. Tenía buenas intenciones, me dije a mí misma que solo quería algo mejor para ambos. Después de graduarse, Neil fue aceptado en la Facultad de Medicina. Más años de sacrificio, más préstamos, más semanas de trabajo de 60 horas. Pero lo hice con alegría porque veía la meta. Veía la vida que tanto me había esforzado por darle, finalmente cobrando forma. Se convirtió en el Dr. Neil Morrison, se graduó de Magnaumla y consiguió una residencia en el hospital más prestigioso de la ciudad. Estaba tan orgulloso que apenas podía contenerlo. Para eso habían servido todos esos años de lucha. Pero el éxito lo cambió aún más. Se mudó a un apartamento caro en el centro, compró un coche de lujo y se apuntó a un gimnasio exclusivo. Empezó a salir con mujeres de familias importantes, a irse de vacaciones a lugares que yo ni siquiera podía pronunciar, y poco a poco me convertí en una vergüenza para él. Me visitaba cada vez con menos frecuencia, siempre con alguna excusa sobre su apretada agenda. Cuando venía, me sugería que redecorara, renovara mi vestuario y tomara clases para ampliar mis horizontes. Nunca lo dijo directamente, pero el mensaje era claro: necesitaba convertirme en alguien diferente si quería seguir formando parte de su nueva vida. Entonces conoció a Ainsley Petton. Ella era todo lo que él siempre había deseado. Hermosa, sofisticada, de una familia adinerada con contactos por toda la ciudad. Cuando Neil la trajo a casa para que me conociera por primera vez, pude ver cómo miraba mi modesto apartamento, mi cena sencilla, mi atuendo cuidadosamente elegido, pero obviamente económico, como me miraba. Tu madre es encantadora, le dijo a Neil más tarde, sin darse cuenta de que los oía hablar en el pasillo. Hizo lo que pudo, respondió él. Y percibí la disculpa en su voz, la vergüenza. Esa noche, sentada en mi pequeña sala, rodeada de fotos de la infancia de Neil, sus graduaciones, sus logros, me di cuenta de algo que me rompió el corazón. Había logrado darle a mi hijo todo lo que quería. Y al hacerlo me había convertido en alguien con quien ya no quería estar asociado. Ahora, de pie en este salón de baile donde él comenzaba su nueva vida con Ainsley, descartado como una simple ayuda, comprendí que todos esos años de sacrificio habían conducido a este momento. Mi hijo había recibido todo lo que me había esforzado por darle. Éxito, estatus, aceptación en un mundo al que jamás podría pertenecer. Pero él también había perdido algo. Algo que estaba a punto de recordarle. La pantalla del televisor parpadeó y vi a la presentadora de noticias revolviendo sus papeles. En cuestión de segundos, todos en esta sala sabrían exactamente a quién acababan de humillar. Y mi hijo estaba a punto de descubrir que la madre de la que se avergonzaba se había convertido en alguien que ni siquiera él podría haber imaginado. Hace 3 años, mi mundo cambió de una manera que jamás podría haber predicho. Pero esa noche en el salón de baile, viendo la cara de pánico de Ainsley mientras intentaba justificar sus crueles palabras, recordé exactamente cómo empezó todo. Era una mañana de martes de octubre cuando mi vida dio un giro inesperado. Estaba sentado en mi escritorio en Morrison & Associates, escribiendo informes trimestrales como lo había hecho a diario durante casi 40 años, cuando mi jefe me llamó a su oficina. Dolores, hay un caballero que quiere verte, dijo el señor Morrison con una expresión inusualmente seria. Dice que se trata de una herencia. Casi me río. ¿Una herencia? La única familia que me quedaba era Neil, y desde luego no esperaba nada de nadie más. Pero el hombre sentado frente al escritorio del señor Morrison era muy real. Traje caro, maletín, el porte seguro que denotaba seriedad. S.R.A. Morrison, dijo, levantándose para estrecharme la mano. Soy Richard Fleming, abogado de sucesiones del difunto Harold Morrison. Me quedé sin aliento. Harold Morrison había sido socio de mi esposo a principios de los 80, antes del accidente de construcción que lo mató. No había tenido noticias de Harold en décadas. Lamento mucho el fallecimiento de Harold, dije, sinceramente triste. Harold fue muy amable conmigo después de la muerte de mi esposo. Ayudando con los preparativos del funeral y asegurándome de que recibiera toda la compensación laboral a la que tenía derecho. El señor Morrison falleció el mes pasado, continuó Fleming. Y estoy aquí porque figura como beneficiario en su testamento. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. Lo siento. ¿Qué?
Fleming abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Harold Morrison le dejó una herencia importante, señora Morrison. En concreto, el 40% de la propiedad de Morrison Tech Solutions. El nombre no me decía nada. Nunca había oído hablar de Morrison Tech Solutions. No entiendo, dije con la voz apenas por encima de un susurro. Fleming sonrió. El tipo de sonrisa que sugería que disfrutaba dando buenas noticias inesperadas. Déjame explicarte. Tras la muerte de tu esposo, Harold usó el pago de su seguro de vida para fundar una pequeña empresa de software. Siempre decía que tu esposo habría sido su socio si hubiera vivido. Así que te consideraba el legítimo dueño de su parte. Me daba vueltas la cabeza. Pero eso fue hace 40 años. Nunca supe nada de esta empresa. Harold era muy reservado con sus asuntos comerciales. Fleming me lo explicó. La empresa tuvo dificultades durante años, sin apenas obtener ganancias. Pero hace unos 10 años desarrollaron un sistema de gestión de datos que revolucionó el seguimiento de inventario para las grandes corporaciones. La empresa salió a bolsa hace 5 años. Me deslizó un documento por encima del escritorio. Al principio, los números de la página no tenían sentido. Demasiados ceros. Tenía que ser un error. Señora Morrison, su participación del 40% en Morrison Tech Solutions está valorada actualmente en aproximadamente $87 millones. El mundo se tambaleó. Me agarré al borde del escritorio, seguro de que estaba a punto de desmayarme. $87 millones. Era una cifra imposible, más dinero del que podía siquiera concebir. Debe haber algún error, susurré. No hay error, me aseguró Fleming. Harold fue muy específico en su testamento. Dijo que tu esposo habría estado orgulloso del resultado de la empresa y quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada. La junta directiva ha estado pagando dividendos a un fondo fiduciario para ti durante los últimos 5 años. Pero Harold insistió en que la herencia principal esperara hasta después de su muerte. Me quedé allí sentado, atónito y en silencio, mirando los papeles que acababan de cambiarlo todo. Durante 40 años, había ahorrado a duras penas, había trabajado en varios empleos, me había negado todas las comodidades para mantener a mi hijo, y todo ese tiempo había tenido esta fortuna esperándome. ¿Qué pasa ahora?, logré preguntar. Ahora te conviertes en una de las mujeres más ricas del estado, dijo Fleming con otra sonrisa. La empresa va muy bien. Solo tus dividendos anuales serán más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. La reunión duró otra hora con Fleming explicando las opciones sobre acciones, las reuniones de la junta directiva y los asesores financieros, pero apenas oí nada. Mi mente daba vueltas con las implicaciones de lo que acababa de suceder. Podría saldar todas mis deudas. Podría comprar una casa preciosa, un coche nuevo, viajar por el mundo si quisiera. Podría darle a Neil todo lo que siempre había soñado. Pero mientras escuchaba a Fleming hablar sobre estrategias de inversión e implicaciones fiscales, algo me impidió compartir esta noticia con mi hijo de inmediato. Quizás era el recuerdo de nuestra última conversación 3 semanas antes, cuando Neil me llamó para contarme su compromiso con Ansley. Se había mostrado diferente por teléfono, distante y formal, como si estuviera tachando una obligación de su lista. Quería que lo supieras de mí primero, dijo. Ansley y yo nos casamos el mes que viene. ¡Ay, Neil, qué maravilla!, exclamé, genuinamente feliz por él. Tengo muchas ganas de conocerla en persona. Hubo una pausa. Mamá, sobre la boda. Será bastante formal, en un lugar de lujo. La familia de Ansley es muy particular con estas cosas. Claro, cariño, lo entiendo. ¿Crees que podrías conseguir algo bonito para ponerte? Podría enviarte algo de dinero si lo necesitas. Sus palabras me dolieron, aunque sabía que tenía buenas intenciones. Mi hijo se ofrecía a comprarme ropa para no avergonzarlo en su boda. Encontraré algo apropiado, le dije. Genial. Y mamá, quizás podríamos hablar de mudarte a un barrio más bonito después de la boda. Me preocupas por esa zona. ¿Se preocupaba por mí o le preocupaba lo que pensarían al descubrir dónde vivía su madre? Esa conversación sembró en mí la duda sobre las motivaciones de Neil, sobre si realmente me veía como una persona o solo como un problema que debía solucionar.
Así que cuando Fleming me entregó esos papeles que lo cambiaron todo, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Decidí mantener la herencia en secreto. No para siempre, solo el tiempo suficiente para descubrir quién era realmente mi hijo cuando creía que no tenía nada que ofrecerle excepto a mí misma. Fleming me ayudó a preparar el papeleo para mantener la herencia en secreto. El dinero se invirtió de forma conservadora, generando suficientes ingresos para vivir cómodamente, manteniendo el capital intacto. Me mudé a un apartamento un poco mejor, sin nada demasiado dramático que pudiera generar dudas, y seguí trabajando en Morrison & Associates, aunque podría haber comprado la empresa directamente. Durante los 3 años siguientes, observé atentamente a mi hijo. Observé cómo interactuaba conmigo, cómo hablaba de mí con los demás, cómo me trataba cuando Ansley estaba presente y cuando estábamos solos. Lo que descubrí me rompió el corazón de maneras inesperadas. Neil no se avergonzaba de mi pobreza. Se avergonzaba de mí. Incluso cuando intenté vestirme mejor, cuando me mudé a un apartamento más bonito, cuando intenté ser el tipo de madre de la que él pudiera estar orgulloso, nada cambió. En su mente yo siempre sería el vergonzoso recordatorio de sus orígenes. La peor revelación llegó hace 6 meses, cuando escuché por casualidad una conversación telefónica entre Neil y Ann Ainsley. Había llegado temprano a cenar a su apartamento y usé mi llave para entrar, pensando que los sorprendería con la comida que me había ofrecido a cocinar. Va a ser un problema, decía Neil a Ann Ainsley desde el dormitorio. Tu madre no entiende nuestro mundo. Nunca lo entenderá. Lo sé, respondió Neil con voz resignada. Pero es mi madre. No puedo dejarla del todo. ¿Por qué no? No aporta nada a tu vida, salvo obligaciones y vergüenza. Cuando tengamos hijos, ¿de verdad quieres que se relacionen con alguien así? ¿Con alguien así? Como si yo fuera algo desagradable, algo que esconder. Quizás después de casarnos, pueda llevarla a un lugar más apartado. Neil dijo, búsquenle un lugarcito bonito en Florida o algo así. Podría hacer amigos con gente que le gusta más. ¿Le gusta más? Me quedé en la cocina con la compra que había hecho con un dinero que ni siquiera imaginaban. Escuchando a mi hijo planear exiliarme de su vida como si fuera un pariente inoportuno. Esa noche tomé otra decisión. Asistiría a la boda de Neil y dejaría que me trataran tal como me veían, como alguien inferior, alguien desechable. Pero también me aseguraría de que todos en la boda supieran con quién estaban tratando realmente. Había pasado meses planeando este momento, trabajando con Fleming y algunas otras personas para asegurar que la revelación de esta noche fuera imposible de ignorar o justificar. El segmento de noticias sobre la última adquisición de Morrison Tech Solutions estaba programado para emitirse exactamente a esta hora e incluiría una entrevista con el mayor accionista individual de la compañía. Yo, de pie en ese salón de baile, tras ser despedido como empleado por la esposa de mi propio hijo, sentí una fría satisfacción. Querían jugar con la clase, el valor y la pertenencia. Estaban a punto de descubrir que se habían equivocado de oponente. La presentadora de noticias en la pantalla levantó la vista de sus papeles y la oí decir las palabras que tanto esperaba. El informe económico de esta noche incluye una entrevista exclusiva con uno de los inversionistas más influyentes de nuestro estado. Ann Ainsley aún intentaba controlar el daño social causado por su arrebato, sonriendo nerviosamente a los invitados a la boda, que cuchicheaban entre ellos. Neil permaneció junto a ella, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, aún negándose a reconocer lo que su esposa acababa de hacerle a su propia madre. Pero en cuestión de segundos, su mundo entero estaba a punto de derrumbarse. Y yo iba a verlo ocurrir con la misma fría satisfacción que me habían mostrado durante años. Lo que sucedió después habría sido imposible sin la investigación que había estado realizando durante los últimos 18 meses. Mientras esperaba en ese salón de baile el segmento de noticias que lo cambiaría todo, pensé en cómo todo empezó con una simple inconsistencia en la historia de Ainsley. Fue durante su fiesta de compromiso el año pasado cuando noté por primera vez que algo no cuadraba. Ainsley había estado charlando con un grupo de colegas médicos de Neil, contándoles historias sobre su privilegiada crianza. Ah, sí, la finca Petón ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones, decía, con ese tono de arrogancia despreocupada que acompaña a la riqueza heredada. Papá siempre decía que descendíamos de los colonos originales, ya sabes, gente de mucha fortuna. Ella hablaba de su infancia con ese tipo de detalle que sugería una profunda familiaridad.
Veranos en los Hamptons, escuelas privadas en Suiza, bailes de debut donde lucía los diamantes de su abuela. Cada historia estaba perfectamente elaborada, contada con la dosis justa de humilde fanfarronería que la hacía parecer sofisticada en lugar de presumida, pero algo me inquietaba en su forma de contarlas. Tenían un aire ensayado, como si hubiera practicado los detalles hasta que se le antojaron naturales. La primera señal de alerta fue cuando mencionó el negocio de su padre. Papá trabaja en banca internacional, le dijo al Dr. Williams, el jefe de departamento de Neil. Peton Financial tiene oficinas en Londres, Ginebra y Nueva York. Es un trabajo muy aburrido, la verdad, pero nos mantiene cómodos. Estaba cerca rellenando vasos de agua como la buena anfitriona que intentaba ser cuando la expresión del Dr. Williams cambió ligeramente. Peton Financial, repitió. No creo conocer esa firma. ¿A qué banco están afiliados? Por un instante la perfecta compostura de Ansley se desvaneció. Oh, es muy especializado, dijo rápidamente. Principalmente clientes privados, muy discreto. A papá no le gusta hacer publicidad. El Dr. Williams asintió cortésmente, pero capté la mirada escéptica que intercambió con su esposa. En su mundo, si eras lo suficientemente rico como para importar, la gente conocía los negocios de tu familia. Esa pequeña interacción sembró la duda en mi mente, pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Tal vez solo buscaba razones para desagradarme a Ninsley porque veía cómo me miraba como si fuera algo desafortunado que debía ser tolerado. Pero entonces llegó el incidente de las fotografías. 2 meses después estaba en el apartamento de Neil ayudándolo a preparar una cena cuando Ansley llegó con lo que, según ella, eran fotos familiares para enseñárselas a sus colegas. Pensé que a la gente le gustaría ver algunas fotos de la finca Peton, dijo, sacando un elegante álbum de cuero. Los jardines son realmente espectaculares en primavera. Miré por encima de su hombro cuando abrió el álbum y se me heló la sangre. Las fotos eran preciosas, una magnífica mansión con jardines impecables, elegantes fotos de interiores dignas de una revista. Pero algo no cuadraba con una de las fotos. En una foto familiar, supuestamente tomada la Navidad pasada, Ann Ainsley aparecía con una pareja mayor frente a un enorme árbol de Navidad. Supuse que la mujer era su madre y el hombre su padre. Pero ya había visto esa misma foto en un artículo de una revista sobre decoración navideña de lujo. Lo sabía porque había arrancado ese artículo y lo había guardado en una carpeta de ideas de decoración. Un capricho tonto para alguien que apenas podía permitirse redecorar su pequeño apartamento. La foto del álbum de Ansley era idéntica a la de la revista, salvo que la cara de Ann Ainsley había sido retocada con Photoshop con gran maestría sobre la de la hija en la imagen original. No dije nada esa noche, pero mis sospechas ya eran imposibles de ignorar. Empecé a prestar más atención a las historias de Ansley, buscando inconsistencias, detalles que no cuadraban del todo, y había muchos. Afirmaba haber asistido a un internado exclusivo en Connecticut. Pero cuando mencioné casualmente que la hija de mi amiga había ido al mismo colegio por la misma época, Ann Ainsley cambió de tema rápidamente. Habló de viajes familiares a Europa, pero su conocimiento de los lugares que afirmaba haber visitado parecía provenir exclusivamente de páginas web de viajes, no de su experiencia personal. Lo más revelador es que nunca recibió llamadas de familiares. Durante el año que la conocí, nunca la vi atender una llamada de su madre, nunca la oí mencionar planes de visitar a sus supuestos padres adinerados, nunca vi ninguna prueba de que la familia Peton que describía existiera realmente. Fue entonces cuando decidí contratar a un investigador privado. Nunca había hecho algo así en mi vida, pero mi nueva fortuna lo hizo posible. Richard Fleming me había recomendado una firma de investigación discreta especializada en la verificación de antecedentes de personas con un alto patrimonio. Necesito saber quién es realmente Ann Ainsley Peton. Se lo conté a la investigadora, una mujer de mediana edad llamada Sarah Chen, con 20 años de experiencia en seguridad corporativa. ¿Algún motivo en particular para la investigación?, preguntó Sarah, con un tono profesional y sin prejuicios. Digamos que es una intuición maternal, dije. Hay algo en su historia que no cuadra. La investigación de Sarah duró 3 meses, y lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Ann Ainsley Peton no existía. La mujer con la que mi hijo planeaba casarse era en realidad Ashley Peterson, nacida en un suburbio obrero de Detroit, de padres que trabajaban en una fábrica de autopartes.
Había asistido a la escuela pública, abandonó la universidad comunitaria después de un semestre y había pasado los últimos 15 años reinventándose mediante una serie de engaños cada vez más elaborados. Es buena en lo que hace, explicó Sara durante nuestra última reunión. No es la primera vez que crea una identidad falsa para casarse con alguien rico. Ya lo ha hecho al menos 2 veces. Sara deslizó una carpeta gruesa por la mesa hacia mí. Dentro había documentos que pintaban un panorama de engaños calculados que abarcaban más de una década. Ashley Peterson había aparecido por primera vez en Atlanta hacía 5 años. Se hacía llamar Ashley Pierce y afirmaba ser hija de un ejecutivo petrolero fallecido. Había buscado y casi se casó con un joven abogado de una prominente familia de Georgia antes de que sus padres contrataran a su propio investigador y desenmascararan su fraude. Era de Atlanta. Se había mudado a Charleston, donde se convirtió en Amanda Prescott, supuestamente hija de una fortuna naviera. Esa identidad duró 2 años y le valió un breve matrimonio con el hijo de un banquero antes de que su familia descubriera la verdad y anulara el matrimonio. Su técnica evoluciona constantemente. Sara explicó, cada identidad es más sofisticada que la anterior. El personaje de Petón es su obra maestra. Un trasfondo completamente inventado, pero con suficientes detalles creíbles como para engañar a cualquier escrutinio superficial. La carpeta contenía copias del certificado de nacimiento real de Ashley, su expediente académico, su historial laboral en varios comercios minoristas e incluso fotos policiales de 2 arrestos por fraude con tarjetas de crédito cuando tenía 20 y pocos años. Pero la evidencia más contundente era una serie de correos electrónicos que Sara había descubierto a través de sus contactos en el análisis forense digital. Ashley se había estado comunicando con alguien que parecía estar instruyéndola para mantener su identidad petón. Desde lecciones de etiqueta hasta tutoriales de historia del arte, la ayudaban a fingir conocimientos sofisticados. Aún más inquietantes eran los correos electrónicos en los que Ashley hablaba de su marca, mi hijo Neil. El doctor es perfecto. Le había escrito a su misterioso asesor. Lo suficientemente exitoso como para darme el estilo de vida que quiero, pero lo suficientemente inseguro de sus propios antecedentes como para impresionarse con un pedigrí falso. Sin embargo, su madre es un problema. Me vigila demasiado. Necesito encontrar la manera de minimizar su influencia. Leer esas palabras, ver a mi hijo reducido a un blanco en la elaborada estafa de Ashley, me llenó de una rabia que nunca antes había experimentado, pero también me dio el arma que necesitaba. La investigación de Sara había descubierto pruebas suficientes para exponer a Ashley por completo, pero decidí esperar. Quería elegir el momento perfecto, la ocasión en que la revelación tuviera el máximo impacto y donde Ashley no tuviera oportunidad de justificarla ni desaparecer. La boda era ideal. Trabajando con Sara, organicé una verificación adicional de la verdadera identidad de Ashley. Localizamos a su verdadera familia en Detroit. Padres que estaban muy vivos y pertenecían a la clase trabajadora. Nada que ver con el magnate bancario fallecido que ella proclamaba ser su padre. Obtuvimos muestras de ADN que demostraron definitivamente quién era realmente. La prueba final provino de una empresa de genealogía genética. Al parecer, Ashley se había hecho una de sus pruebas de ADN años atrás con su nombre real, probablemente por motivos inocentes, pero esa prueba seguía en su base de datos a la espera de ser encontrada. Solo tuve que organizar que esa información se hiciera pública en el momento justo. La cadena de noticias local se había mostrado muy interesada en la historia cuando los contactos de Sara se pusieron en contacto con ellos. Una mujer que usaba identidades falsas para casarse con miembros de familias adineradas era justo el tipo de escándalo que atraía a la audiencia. Acordaron emitir un segmento de investigación sobre Ashley Peterson durante su emisión vespertina. La emisión de esta noche. De pie en ese salón, recién humillado por la misma mujer cuyo engaño estaba a punto de revelar, sentí una sensación de justicia poética casi abrumadora. Ashley se creía tan inteligente, tan superior a la pobre secretaria que había criado a Neil. Acababa de desestimarme como si fuera una empleada doméstica delante de todos los que le importaban a su falsa identidad. En pocos minutos descubriría que subestimar a la gente podía ser un error fatal. La presentadora de noticias en la televisión revolvía sus papeles, preparándose para el siguiente segmento. Veía a Ashley todavía intentando controlar las consecuencias sociales de su arrebato, sonriendo nerviosamente a los invitados que susurraban entre ellos.
No tenía ni idea de que todo su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse en televisión en directo. Y esta vez no tendría a dónde escapar. La presentadora miró directamente a la cámara, con expresión seria y profesional. Buenas noches. Esta noche comenzamos con una investigación exclusiva sobre un patrón de fraude de identidad que ha afectado a algunas de las familias más prominentes de nuestro estado. Observé cómo todas las cabezas en el salón giraban lentamente hacia el televisor. Las conversaciones se apagaban a media frase. Incluso el cuarteto de cuerda parecía tocar más bajo, como si presintiera que algo importante estaba sucediendo. Nuestra investigación se centra en una mujer que ha pasado la última década adoptando identidades falsas para infiltrarse en círculos sociales adinerados. El presentador continuó: esta noche podemos revelar que esta mujer, conocida anteriormente como Ann Ainsley Peton, es en realidad Ashley Peterson, una mujer de 32 años de Detroit con antecedentes documentados de fraude matrimonial. El elegante salón de baile quedó en completo silencio. Podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos mientras todas las miradas se apartaban del televisor para mirar a Ann Ainsley. Su rostro palideció por completo. La copa de champán que sostenía temblaba con tanta fuerza que pensé que se rompería. Debe haber algún error, susurró, pero su voz se oyó en el silencio sepulcral de la habitación. Las noticias continuaban sin parar. Peterson, también conocida como Ashley Pierce y Amanda Prescott, tiene la costumbre de crear elaborados escenarios ficticios para engañar a posibles parejas de familias adineradas. La pantalla del televisor se llenó de una comparación que me dejó sin aliento. A la izquierda, una foto profesional de la boda de Ann Ainsley tal como lucía hoy. Rubia platino, perfectamente maquillada, con esa expresión elegante que denotaba nobleza y refinamiento. A la derecha, una foto policial de la misma mujer, pero con cabello castaño oscuro, sin maquillaje y la mirada dura y desesperada de alguien que acaba de ser arrestado. Las pruebas de ADN obtenidas a través de bases de datos genealógicas han confirmado que la mujer conocida como Ann Ainsley Peton es en realidad Ashley Peterson, nacida en Detroit, hija de los obreros Ronald y Mary Peterson, ambos vivos y residentes en Michigan. Neil parecía a punto de desmayarse. Miraba la pantalla del televisor, luego a su nueva esposa, y luego de nuevo a la pantalla, como si intentara comprender lo que veía. Esto no puede ser real, dijo con voz apenas audible. Ainsley, diles que esto no es real. Pero Ann Ainsley no podía hablar. Estaba paralizada, viendo cómo todo su mundo inventado se derrumbaba ante todos los que le importaban a su falsa identidad. El reportaje no había terminado. Nuestra investigación revela que el engaño actual de Peterson es el más sofisticado hasta la fecha. Pasó meses estudiando historia del arte, vinos, música clásica y protocolo para perfeccionar su representación de la sofisticación de la alta sociedad. Incluso creó fotografías familiares falsas con software de edición digital. La pantalla se llenó con las mismas fotos que había visto en su álbum. Las fotos navideñas, los retratos familiares, las imágenes de la supuesta finca Peton, pero ahora estaban etiquetadas como inventadas en negrita y rojas, con flechas que señalaban el lugar donde se había insertado digitalmente el rostro de Ashley sobre los verdaderos miembros de la familia. Una exclamación colectiva recorrió a los invitados a la boda. Eran personas que se enorgullecían de su habilidad para detectar arribistas e impostores. Los habían engañado por completo y lo sabían. La mujer que se hace llamar Ainsley Peton no tiene ninguna conexión con la familia Peton. El presentador continuó: la fortuna bancaria que dice haber heredado no existe. Todo su pasado, las escuelas privadas, los viajes por Europa, el patrimonio familiar, todo es inventado. El Dr. Williams, jefe de departamento de Neil, habló primero. Dios mío, Neil, ¿sabías algo de esto? Neil negó con la cabeza en silencio. Parecía un hombre que acababa de descubrir que toda su vida estaba construida sobre arenas movedizas. La noticia pasó a una entrevista con Sarah Chen, aunque el rostro de la investigadora estaba oculto para mayor privacidad. Este tipo de fraude de identidad a largo plazo requiere una dedicación increíble, explicó la voz de Sarah. El sujeto estudia a sus víctimas con detenimiento y crea una imagen diseñada para apelar a sus inseguridades y deseos específicos. No solo roba dinero, sino relaciones enteras, futuros enteros. ¿Cuánto tiempo puede alguien mantener este tipo de engaño?, preguntó el reportero. A veces durante años, respondió Sarah. Pero siempre se desmorona con el tiempo.
La verdad suele salir a la superficie, sobre todo cuando alguien se descuida o se confía demasiado. Confiado. La palabra quedó flotando en el aire como una acusación. Ashley se había descuidado esa noche, tan segura de su falsa identidad que se había sentido cómoda humillando a una anciana delante de todos. No tenía ni idea de que la anciana a la que despedía tenía el poder de destruirla. El noticiero continuó con entrevistas a las víctimas anteriores de Ashley. El abogado de Atlanta apareció en pantalla, con cara de asco, mientras contaba cómo Ashley casi lo convenció de casarse con ella antes de que su familia descubriera la verdad. Era perfecta, dijo. Todo lo que creía querer en una esposa, sofisticada, culta, de la familia adecuada. Todo era mentira. En cada conversación, en cada momento íntimo, ella siempre estaba actuando. El hijo del banquero de Charleston contó una historia similar. Lo peor no fue el dinero que se llevó. Dijo que fue darme cuenta de que alguien a quien creía amar nunca había existido. Ashley Peterson creó a Amanda Prescott específicamente para manipularme. Nunca hubo una relación real, solo una estafa. Observé el rostro de Neil mientras procesaba estas entrevistas. Empezaba a comprender que todo lo que creía saber sobre su esposa era mentira. Cada momento tierno, cada sueño compartido, cada plan para su futuro juntos, todo había sido una manipulación calculada. Ashley finalmente recuperó la voz, pero le salió como un susurro desesperado. Esto es una locura. No puedes creerlo. Soy Ashley Petton. He sido Ashley Petton toda mi vida. Pero la evidencia en la pantalla del televisor era abrumadora. El reportaje mostraba el certificado de nacimiento real de Ashley, su foto del anuario de la preparatoria donde no se parecía en nada a la sofisticada mujer que estaba de pie en el salón de baile, sus registros laborales de varios empleos minoristas que había tenido antes de reinventarse. Lo más incriminatorio de todo eran los correos electrónicos que Sara había descubierto. Hemos obtenido correspondencia. Eso muestra a Peterson hablando de sus objetivos con un cómplice desconocido, explicó la presentadora. En estos correos electrónicos, se refiere a posibles parejas como objetivos y discute estrategias para mantener su identidad falsa. La pantalla se llenó con las propias palabras de Ashley, escritas con su estilo distintivo. El doctor es perfecto, lo suficientemente exitoso como para brindarme el estilo de vida que deseo, pero lo suficientemente inseguro de sus propios antecedentes como para impresionarse con un pedigrí falso. Neil leyó esas palabras en voz alta, con la voz hueca por la incredulidad. La doctora es perfecta. Está hablando de mí. Me llamó víctima. Pero su madre es un problema. El correo electrónico continuaba. Me observa demasiado de cerca. Necesito encontrar la manera de minimizar su influencia. Todos los invitados del salón se giraron para mirarme. De repente mi modesto vestido y mis sencillas joyas adquirieron un significado diferente. Ya no era la pariente pobre y vergonzosa que necesitaba estar escondida. Yo era la única persona que había descubierto el engaño de Ashley. Dios mío, susurró Neil. Finalmente comprendió todas las implicaciones. Mamá, lo sabías. Sabías que algo andaba mal. No respondí de inmediato. Estaba observando a Ashley, viendo el momento exacto en que se dio cuenta de que su juego había terminado. No habría manera de convencerla de que todo era un malentendido. Las pruebas eran demasiado completas, demasiado públicas, demasiado devastadoras. El reportaje concluyó con un comunicado de las fuerzas del orden. Actualmente estamos investigando a Peterson por múltiples cargos de fraude y robo de identidad, explicó un detective. Creemos que podría haber más víctimas que aún no se han presentado. Al finalizar el noticiero y reanudarse la programación normal, el salón permaneció en un silencio atónito. 300 de los ciudadanos más prominentes de la ciudad acababan de presenciar la destrucción total de una mujer a la que habían aceptado como una de las suyas. Ashley seguía paralizada, con el rostro destrozado por la conmoción y la desesperación. El hermoso vestido de novia que la había hecho parecer una princesa ahora parecía un disfraz. Otro detalle más en su elaborado engaño. Neil finalmente habló con la voz quebrada por la emoción. ¿Quién eres? O sea, ¿quién eres realmente? La boca de Ashley se abrió y se cerró, pero no le salieron palabras. Por primera vez desde que la conocía, no tenía un guión, una respuesta ensayada, ninguna mentira perfectamente elaborada a la que recurrir.
El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. Entonces, como si se rompiera una presa, empezaron los rumores. ¿Oíste cómo llamaba a su madre? Humilló a esa pobre mujer, la llamó la criada, y todo el tiempo fue la estafadora. ¿Cómo no lo vimos? El doctor Williams se acercó a Neil. Su expresión era una mezcla de compasión y preocupación profesional. Neil, creo que deberías llamar a tu abogado. Esto va a ser complicado. Pero Neil no estaba escuchando consejos profesionales. Miraba a su nueva esposa, su falsa esposa, con una mirada de traición tan completa que casi me dio pena. Casi. Porque era el mismo hijo que había permanecido en silencio mientras Ashley me humillaba. El mismo hijo que se había avergonzado de mí durante años, que había querido enviarme a Florida para que no lo avergonzara más. Ahora entendía lo que era la verdadera vergüenza. Ashley finalmente se derrumbó. Neil, por favor, susurró agarrándolo del brazo. Déjame explicarte. Él se apartó bruscamente de su contacto como si fuera venenosa. ¿Explicar qué? Explicar cómo me has estado mintiendo durante 2 años. Explicar cómo toda nuestra relación es un fraude. No todo es mentira, dijo desesperada. Mis sentimientos por ti son reales. Todo lo que siento es real. ¿Tus sentimientos? La voz de Neil se alzaba, atrayendo aún más la atención de los invitados, que seguían observando el drama que se desarrollaba. Me llamaste víctima en tus correos. Dijiste que era insegura y fácil de manipular. La serenidad de Ashley finalmente se quebró por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro perfectamente maquillado, dejando rastros en su maquillaje. No lo entiendes. Tuve que convertirme en Anne Insley para sobrevivir. Tuve que crear a alguien digno de tu mundo. Mintiendo sobre todo, convirtiéndome en alguien mejor de lo que nací para ser. La cruda desesperación en su voz volvió a silenciar la sala. Por un instante Ashley Peterson, no Ansley Petton, fue finalmente visible bajo toda la perfección cuidadosamente construida. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y todos en ese salón lo sabían. Mientras veía cómo se derrumbaba el mundo de mi hijo, sentí algo inesperado. Satisfacción. No solo porque Ashley había sido expuesta, sino porque Neil por fin veía las consecuencias de priorizar la apariencia sobre la sustancia, el estatus sobre el carácter. Llevaba años avergonzado de mí porque no era lo suficientemente sofisticada para su nuevo mundo. Ahora aprendería lo que se sentía al ser verdaderamente humillado, al ver que todos a quienes quería impresionar descubrieran que su juicio había sido completamente erróneo. La investigación que encargué, las pruebas de ADN que organicé para que salieran a la luz, el reportaje periodístico perfectamente oportuno, todo había funcionado exactamente como lo había planeado. Ashley Peterson me había considerado simplemente su ayuda, desestimándome como alguien que no merecía su atención. Estaba a punto de descubrir que subestimar a la gente podía arruinarle la vida. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. A las pocas horas de la emisión de las noticias, el mundo cuidadosamente construido por Ashley Peterson comenzó a derrumbarse por completo. Los invitados a la boda se dispersaron rápidamente, deseosos de distanciarse del escándalo y probablemente llamando a sus amigos para difundir el chisme antes del amanecer. Neil estaba de pie en medio del salón vacío, todavía con su smoking puesto, con el aspecto de un hombre que lo había perdido todo en una sola noche, lo cual, en muchos sentidos, era cierto. Mamá, dijo finalmente acercándose a mí mientras yo recogía mi pequeño bolso. Su voz era diferente ahora, no el tono cuidadosamente modulado que había usado durante años, sino algo crudo y desesperado. Mamá, necesito hablar contigo. Lo miré con calma. ¿De verdad? Porque hace 1 hora, te quedaste ahí parada mientras tu esposa me llamaba para pedir ayuda y no dijiste nada. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Estaba en shock. No sabía qué decir. Sabías exactamente qué decir, Neil. Simplemente elegiste no decirlo. Ashley había desaparecido durante el caos, escabulléndose por una entrada de servicio al darse cuenta de que los periodistas se estaban reuniendo frente a la puerta principal. Los intentos de Neil por llamarla fueron directos al buzón de voz. Por la mañana sus redes sociales estarían borradas, su apartamento vacío y Ashley Peterson desaparecería tan completamente como Ashley Petton había sido inventado.
¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó Neil, dejándose caer en una de las sillas vacías. Sospeché que algo andaba mal hace unos 18 meses. Lo supe con certeza hace 6 meses. ¿Y no me lo dijiste? Me senté frente a él, observando el rostro de mi hijo. Incluso ahora, incluso después de todo lo sucedido, seguía sin entender. ¿Me habrías creído?, pregunté en voz baja. Abrió la boca para decir que sí, pero la volvió a cerrar. Ambos sabíamos la respuesta. Si le hubiera planteado sospechas sobre Anne Ainsley, las habría descartado como celos, como una madre pobre intentando sabotear la posibilidad de que su hijo fuera feliz con una mujer de clase social superior. Neil, dije con dulzura. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste algo que tenía que decir? ¿Cuándo fue la última vez que valoraste mi opinión sobre algo importante? Miró la mesa, incapaz de mirarme a los ojos. Llevo toda tu vida adulta intentando advertirte sobre gente como Ashley, continué. Pero estabas tan decidido a unirte a su mundo que nunca te detuviste a pensar si valía la pena. Solo quería algo mejor, susurró. Quería ser alguien importante. Tú ya eras alguien importante. Eras médico, sanador, un hombre que ayudaba a la gente. Pero eso no te bastaba, ¿verdad? Necesitabas la dirección correcta, los amigos correctos, la esposa correcta para sentirte valioso. El silencio se extendía entre nosotros, cargado de años de verdades no dichas. Hay algo más que necesitas saber, dije finalmente. Neil levantó la vista y vi miedo en sus ojos. Después de esta noche, no estaba seguro de poder soportar más revelaciones. Saqué los documentos que Richard Fleming había preparado, los que explicarían todo sobre mi herencia oculta, sobre la mujer a la que su esposa acababa de despedir como empleada. Hace 3 años, heredé una fortuna, dije simplemente. 87 millones de dólares, para ser exactos. La cara de Neil se quedó en blanco. ¿Qué? Harold Morrison, el antiguo socio de tu padre, me dejó el 40% de su empresa tecnológica. He sido una de las mujeres más ricas del estado durante 3 años y tú nunca lo supiste. Lo observé procesar esta información. Vi el momento en que comprendió lo que significaba. Has sido rico todo este tiempo mientras que yo lo era, mientras que Anne Ainsley lo era. No pudo terminar la frase mientras ella se casaba contigo por dinero al que en realidad no tenías acceso. Yo la terminé por él. Sí. Irónico, ¿verdad? Neil se tapó la cara con las manos. ¡Ay, Dios! Se casó conmigo porque pensó que podía darle el estilo de vida que quería. Pero tú podrías habernos dado cualquier cosa. Yo podría haberlo hecho. Pero decidí no hacerlo. ¿Por qué? Me incliné hacia adelante asegurándome de que me mirara. Porque necesitaba saber quién eras realmente, Neil. Necesitaba saber si el hijo que crié aún existía bajo toda esta ambición y ascenso social. ¿Y qué descubriste? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Este fue el momento de la verdad, la conversación que deberíamos haber tenido hace años. Descubrí que te avergonzabas de mí, dije en voz baja. No por lo que me faltaba, sino por quién era. Incluso cuando intentaba mejorar, encajar mejor en tu mundo, nunca era suficiente. Me veías como un obstáculo a superar, no como una persona a la que amar. Los hombros de Neil se estremecieron y me di cuenta de que estaba llorando. No las lágrimas contenidas y dignas de un hombre exitoso, sino los sollozos desesperados de alguien que había perdido todo lo que importaba. Lo siento, susurró. Mamá, lo siento mucho. Tienes razón en todo. Estaba avergonzado, me equivoqué y no sé cómo solucionarlo. Metí la mano en mi bolso y saqué una tarjeta de visita. La tarjeta de Richard Fleming con el elegante membrete de su bufete. Puedes empezar por madurar, dije, deslizando la tarjeta por la mesa. Este es mi abogado. Te ayudará a conseguir un contrato de arrendamiento de Ashley, suponiendo que pueda firmar los papeles. También te ayudará con cualquier complicación legal derivada de estar casado con alguien que no existe legalmente. Neil tomó la tarjeta con manos temblorosas. Seguirás ayudándome después de todo. Voy a ayudarte a limpiar este desastre, dije. Pero Neil, esta es la última vez. Tengo 63 años y estoy harto de sacrificar mi felicidad para permitir tus malas decisiones.
Me puse de pie acomodándome mi sencillo vestido azul marino, el mismo del que Ashley se había burlado antes, sin saber que lo había comprado una de las mujeres más ricas de la sala. ¿Y ahora qué?, preguntó Neil. Ahora decide quién quieres ser. Dije que puedes seguir buscando la aprobación de los demás o construir una vida basada en algo real, pero lo harás sin mi dinero y sin mi apoyo constante. ¿Me estás interrumpiendo? Me detuve en la puerta del salón de baile, mirando a mi hijo, este hombre que crié, este extraño que creé con mis propios sacrificios. Te estoy liberando, Neil, igual que me estoy liberando a mí mismo. A la mañana siguiente llamé a Richard Fleming y le pedí que estableciera un fideicomiso para las deudas de la educación de Neil y sus gastos básicos, pero nada más. Tendría lo suficiente para sobrevivir mientras reconstruía su vida, pero no lo suficiente para mantener el estilo de vida artificial al que se había vuelto adicto. También le di instrucciones a Fleming para que comenzara el proceso de establecer una fundación, no una de esas organizaciones benéficas que los ricos usan para comprar estatus social, sino algo real, algo que ayudara a madres trabajadoras como yo. Mujeres que luchaban por criar a sus hijos solas, que lo sacrificaban todo por el futuro de su familia. 3 meses después me mudé a una hermosa casa en las montañas, lejos de la ciudad donde había pasado 40 años trabajando hasta el agotamiento. La amueblé exactamente como quería, sin intentar impresionar a nadie ni encajar en la visión de buen gusto de nadie. Neil llama a veces. Nuestras conversaciones son forzadas, incómodas, pero sinceras como no lo habían sido en años. Está aprendiendo a vivir con sus posibilidades, a valorar su trabajo como médico más que su potencial de ascenso social. Nunca encontraron a Ashley Peterson, aunque el bufete de Sarah Chen me envía ocasionalmente actualizaciones sobre mujeres que coinciden con su descripción y que aparecen en otras ciudades, buscando a otras familias adineradas. No siento lástima por mi hijo. Tomó sus decisiones, priorizó las cosas equivocadas, lastimó a quien más lo amaba en pos de algo que nunca fue real. Las consecuencias que enfrenta ahora son el resultado natural de esas decisiones. Pero tampoco me siento victorioso. No hay satisfacción en ver sufrir a tu hijo, incluso cuando ese sufrimiento es autoinfligido. Lo que siento es algo que no he experimentado en décadas. Paz. Por primera vez desde que mi esposo murió hace 40 años, vivo para mí misma. Gasto mi dinero en cosas que disfruto. Viajo a lugares que siempre quise visitar. Hago amigos que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo ofrecer. La semana pasada, recibí una invitación a otra boda, la de una joven pareja de la fundación. Personas que se conocieron trabajando como voluntarias para ayudar a madres solteras. Me pidieron que oficiara la ceremonia, no por mi riqueza ni mi estatus social, sino porque me ven como alguien que entiende el valor del amor verdadero por encima de la atracción artificial. Acepté. De pie en mi hermosa casa, contemplando las montañas que representan mi libertad, a veces pienso en aquella noche en el salón de baile. En Ashley Peterson, quien creó una identidad completamente falsa en lugar de creer que su verdadero yo merecía amor. En Neil, quien estaba tan desesperado por escapar de sus orígenes que nunca se detuvo a apreciar lo que esos orígenes le habían dado. Y en mí. La mujer que pasó 60 años creyendo que su valor residía en lo que podía sacrificar por los demás, solo para descubrir que su verdadero valor no tenía nada que ver con lo que podía dar. Nunca volví a ver a Ashley, pero espero que haya aprendido algo de su espectacular caída. Espero que haya descubierto que convertirse en otra persona nunca es tan satisfactorio como convertirse en la mejor versión de uno mismo. En cuanto a Neil, poco a poco está construyendo una vida basada en la realidad, no en la ilusión. Es más pequeña que la vida que había planeado, pero es real. Y quizás eso sea suficiente. La prueba de ADN que expuso a Ashley también reveló algo más. Tengo primos lejanos repartidos por todo el país, personas con las que comparto mi sangre y mi historia. Familia de verdad, no las conexiones artificiales que dan el dinero o el estatus. Planeo visitarlos el mes que viene. A los 63 años por fin estoy aprendiendo lo que significa vivir con autenticidad, valorar la esencia por encima de la apariencia, elegir la verdad por encima de la comodidad. Me costó mucho llegar hasta aquí, pero la espera valió la pena. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán.
Gracias por seguir hasta aquí.